Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el consumo de soya, la impotencia o la frigidez sexual. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, nos han preguntado sobre el tema de la soya. Usted puede escribir a Metabolismo TV, siempre hay una parte de abajo donde usted puede ponernos notas y nosotros pues puede que tardemos un poquito, pero siempre vamos a llegar y le vamos a contestar. Un poquito de paciencia con nosotros, porque acá Jorge y yo nos están dando duro. Ya Metabolismo TV, la última estadística que vimos, estaba cerca de 750,000 personas mensuales que estaban viendo videos en Metabolismo TV. Sigue creciendo. O sea, hay mucha gente interesada en tener información correcta y simple de entender, porque la clave de Metabolismo TV es que se le pueda explicar algo que usted lo entienda. Porque de qué le sirve que yo tenga títulos si usted no lo va a entender. Así que aquí lo que necesitamos es el conocimiento para entonces poderlo aplicar, para entonces poder tener éxito en nuestras metas de salud. Ok, pues entonces, definitivamente la soya, usted habrá visto que en el libro El Poder del Metabolismo, pues no la recomiendo para nada, porque la soya tiene un efecto goitrogénico, que quiere decir que interfiere con la función de la tiroides. Todo lo que sea que interfiere con la función de la tiroides, pues nos reduce el metabolismo. Como el problema principal de la epidemia de obesidad y también del descontrol de la diabetes es el metabolismo lento, pues entonces nosotros queremos evitar todo aquello que nos reduzca el metabolismo. Queremos que el metabolismo esté ágil, que esté eficiente, que esté fuerte y que pueda el metabolismo quemar grasa y mantener los sistemas de vida del cuerpo, como en el caso de la diabetes, ¿no? Así que nosotros queremos combatir el metabolismo lento. La soya no se recomienda para nada, desde el libro El Poder del Metabolismo, precisamente, porque interfiere con la tiroides. Lo mismo pasa en el libro de la diabetes, en el libro de Diabetes sin Problemas, también estamos hablando específicamente del tema de la soya. ¿Por qué? Porque muchas personas se dieron a la tarea o al uso o a la costumbre de tomar leche de soya. Otros que son vegetarianos, pues está bien, son vegetarianos, pero la verdad es que el truco con los vegetarianos es que hay muchos vegetarianos que no comen vegetales. Eso es interesante, porque son vegetarianos que lo que comen es mucho pan orgánico, mucha pan integral, galletitas integral y cosas esas, pero casi no comen vegetales. Entonces, cuando un vegetariano abusa del tema de la soya, pues va a tener problemas de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la soya? Voy a ir un momentito a la pizarra para explicarle por qué es que la soya causa impotencia sexual en el hombre y causa también frigidez en la mujer, ¿no? Voy un momentito, fíjense. Algo que ya se está históricamente comprobado, que está en la literatura, ¿no? Fíjense, un poquito de historia. Hay unos monjes budistas, que son monjes zen. Los monjes zen son oriundos del área de Japón y luego se extendieron hacia China, ¿no? Los monjes zen, en la literatura de ellos, que es una literatura de antes de la época de Cristo, porque es del budismo, que es más antiguo que el cristianismo, pues básicamente una de las técnicas de lo que les daban en los monasterios, y eso está escrito así en la literatura de ellos, es que le daban soya. Porque habían encontrado que cuando el monje comía tofu o más dosis de tofu, que son de soya, pues automáticamente no sentía el mismo interés sexual, por lo tanto podía portarse bien. Así que básicamente, como parte de la cultura de los monjes zen, está que se consumen altas cantidades de soya, ¿no? Porque en la misma literatura de ellos explica, y ya se sabía históricamente, de que la soya como tal reduce el líbido. O sea, la soya reduce el líbido. Ahora, no se sabía cómo era que eso funcionaba, ¿okay? Yo tengo una explicación que ya le había explicado en otro episodio, y es que la soya, ¿verdad?, interfiere con la tiroides, ¿okay? Cuando interfiere con la tiroides, pues obviamente bloquea el metabolismo. Pero la explicación verdadera de cómo es que la soya interfiere con el líbido y causa o puede causar impotencia sexual o frigidez en la mujer, o sea, tanto en el hombre como en la mujer, causa
una reducción dramática del deseo sexual, del deseo de compartir sexualmente con su pareja, pues ya se descubrió. Y lo que se descubrió es que la soya como tal interfiere, sustancias que tiene la soya, específicamente unas sustancias, ya no hablando goitrogénicas, sino hablando de ciertos bioflavonoides especiales que tiene la soya, interfieren con la testosterona. La testosterona es una hormona masculina, pero es una hormona que también tienen las mujeres. La diferencia es que las mujeres tienen poquita testosterona y los hombres tienen mucha, ¿okay? Entonces, la testosterona es la hormona, que es una hormona de carácter masculina, que es la hormona que controla el deseo sexual. Si usted castra a un animal, pues está castrando el animal, está castrando los testículos, que es donde se produce la testosterona, automáticamente el animal ya no tiene interés sexual. O sea, la testosterona es la hormona que controla el deseo sexual, tanto en el hombre como en la mujer. La soya, lo que se ha visto es que interfiere con la producción de testosterona. Uno de los mecanismos con los que interfiere es que la soya interfiere específicamente con el zinc. El zinc es un mineral que es vital a la sexualidad. Es vital a la sexualidad y vital al sistema inmune también. O sea, hay más cáncer cuando hay menos zinc. Así que la soya como tal tiene ese efecto reductor del líbido, de la sexualidad de la persona, que en los hombres puede terminar en impotencia y en la mujer termina en frigidez. Pero aquí se lo explico para que usted lo entienda. ¿Y por qué? Pues porque la verdad siempre triunfa.